Vale, ¿se escucha bien? Sí. Buenas tardes. Primero, gracias por todo, por organizarlo al doctor Bravo y a la doctora Meneiro, porque me parece una iniciativa, la verdad, muy buena. Y motivos para esta charla, muchos. Acabáis la residencia, queréis dedicaros a la rodilla y os dicen, mira, hay que pasar una consulta infantil. Esto es una consulta solo de primeras que pasé este lunes. ¿Veis? Solo voy a hablar de pie plano. Me dijeron, habla del pie, el pie da para muchas cosas. Cebrián, que es el que se dedica a pie ourense, se llevaba las manos a la cabeza y me dijo, ¿habla solo del plano o solo del cabo? Solo del plano. Solo los azulitos son los que, si atendéis a esta charla, sois capaces de resolver. Si atendéis a los de la doctora Coto, también los amarillos. Y al resto de compañeros, pues ya habéis pasado la consulta. Solo os queda pies cabos, porque el fulano no quiso hablar de pies cabos. Entonces, objetivos de esta charla. Primero, hay que saber que es normal el pie plano en cierta edad. Hay que saber que es una morfología, no es una enfermedad, eso lo vamos a ir diciendo. Que es crítico distinguir cuál es el pie plano flexible del patológico y, sobre todo, saber qué no hacer. En el pie en la consulta infantil, muy habitual, motivo de consulta muy frecuente. Dentro de todos estos, yo os diría que el más habitual es el pie plano. Eso ya que va a saltar a la vista. Y por definición, ¿qué es el pie plano? Cuando pensamos en el pie siempre hay que pensar como un trípode. Es decir, siempre que hay una deformidad en el sentido contrario para compensar. En el pie plano con el calcáneo valgo, bueno, con el talovalgo, tenemos el talovalgo, tenemos el mediopié en aducto y una supinación del antepié. La supinación del antepié tiene un truquillo que luego vamos a ir sobre ello. Y el propio Mosca, en el libro que escribe de deformidades del pie, esta es la definición que pone. Y lo primero que pone es que es una variante fisiológica, que es normal. Bueno, volvemos a lo dicho. Con esto ya hemos solucionado toda la crisis en consulta. ¿El pie es flexible o es rígido? Porque dependiendo de esto es lo que tengo que encaminar. ¿Qué significa que un pie sea flexible? Significa que la subastragalina sea móvil. ¿Cómo vemos esto? Luego entro en detalle, sobre todo fijándome en el coplantar. Si la bóveda está aplanada con valgo, esto es una mentira, pero de momento lo dejo ahí en todas las posiciones, es rígido. Si el pie es rígido hay que buscar causas. Y esas causas ya no es para resolver en esta consulta, es para un especialista. Bueno, ¿por qué Canadá? En el 44, Harris y Beatty se dedicaron a hacer un estudio de todos los pacientes que habían enlistado para la Segunda Guerra Mundial para ver cómo eran sus pies, cómo se comportaban y mejorar sobre todo el calzado y lo que podían hacer para que no tuviesen problema para ir al ejército. ¿Qué vieron? Pues que más de un 25%, en su sería un 27% de todos estos, tenían un pie plano y no tenían dolor y eran normales, con una pequeña trampa. De ese 25%, un cuarto, un quinto, tenían un Aquiles tenso y se quejaban de dolor. Ellos no sabían lo que habían descubierto en ese momento, pero bueno, lo anuncian. Y me hizo gracia porque lo último que pone en el artículo, que ya estaba de moda aquella, era que se necesita más estudio. ¿Incidencia de esto? No se sabe. Primero, porque no está definido qué es lo normal, cuál es el arco normal. Segundo, porque no todos vienen. Sabemos que hay diferencia entre sexos. Las mujeres tienen un pie más laxo, menos frecuente, y razas. Por ejemplo, los africanos, más frecuente el pie plano. ¿Qué hay que saber? Bueno, pues que en los niños no deambulantes la bóveda es plana. No hay, todo tiene un pie plano. Y que a lo largo de la primera década, por potenciación de la musculatura, porque va desapareciendo la grasa plantar, cada vez van ganando ese arco. Más o menos un 44% entre niños de 6-10 años, a partir de ahí se acerca a los adultos, ese 25%. Si un niño con 10 años sigue teniendo el pie plano, lo más probable es que de adulto vaya a tener el pie plano, es más raro que siga corrigiendo. Y entonces, si hemos dicho que es normal, ¿por qué consultan? Pues la verdad es que es una muy buena pregunta. El motivo real, sobre todo por preocupación de los padres. Mucha carga a los antecedentes familiares, en el sentido de que si a la madre la estuvieron viendo, poniéndole plantillas, zapatos correctores o a saber qué perrería, con perdón de la palabra, pues va a estar preocupada por el hijo. Y si me vienen a la consulta, ¿qué hago? Pues sobre todo preguntarles si les duele, porque si no les duele, la consulta se ha facilitado muchísimo. ¿Qué pasa si les duele? Tengo que pensar en otras cosas. Una osteocondritis, muy habitual, y tengo que preguntar el dolor. A mí Manuel me pidió que metiese casos clínicos, entonces yo tengo casos clínicos que al final hay que resolver y esto lo dejo como pista ahí. Y sobre todo antecedentes. La obesidad, el geno valgo, la torsión tibial externa afectan o aplanan la bóveda, en el caso de la obesidad, por una sobrecarga mecánica o condicionan un valgo del talón por compensación. Y enfermedades neurológicas sistémicas o fracturas previas, sobre todo en los casos de pies rígidos. Y la exploración, solo dos cosas.
nos interesa ver si el pie es flexible, si hay movilidad en la subastragalina, lo que dijimos antes, y cómo está ese Aquiles. Entonces, los pongo de pie. Les pongo de pie y veo que ese retrepie efectivamente es valgo, el talo está valgo. ¿Cómo veo si es flexible? Pues les mando que se ponga de puntillas. ¿Qué pasa? O sea, ponerse puntillas, bueno, el valgo es fisiológico, todos tenemos un poco, bueno, todos deberíamos tener un poco de valgo en el retropié, pero en estos casos está aumentado. Si se ponen de puntillas y el talón se variza y aparece un cierto arco, ese es el famoso Rodríguez Fonseca, eso sería normal, ¿vale? Sería flexible. En el mediopié, el jack, que es un gesto equivalente, la dorsiflexión del hallux, se desencadena arco, también variza un poquito el talón. Y bueno, y sobre todo, un test que parece una tontería, pero pedirles que caminen sobre el borde externo, también, un pie rígido no va a ser capaz de hacerlo. En la camilla, pues la camilla es mi ocasión para, con ese test que tengo que revisar 5 veces si lo había escrito bien, es la oportunidad para ver el Aquiles. Si no alcanza una dorsiflexión aceptable, si no pasa esos 10 grados, va a tener dolor. Un niño con un pie plano y un Aquiles tenso va a tener dolor. También puedo evaluar la subastragalina. Os pongo ahí una fotito de cómo se tiene que sujetar. Tengo que tener la articulación neutra o ligeramente en varo para ser capaz de ver esa movilidad bien. Ver puntos dolorosos y callosidades. En un pie plano flexible, de manera normal, no debería verlos, ¿vale? Una exploración neurológica, siempre, y ver la marcha. Típica que decían los traumatólogos, que ya están jubilados, creo yo, de camina de puntillas, camina de talones. Pues también os da información. Al caminar de puntillas vemos si aparece el arco, es como un Fonseca dinámico, y al caminar de talones estamos valorando también el Aquiles. ¿Tengo que hacer radiografía? No. ¿Cuándo tendría que hacerla? Sobre todo si tengo una sospecha de que es rígido o si es doloroso y me planteo hacer alguna cosa mayores. Si lo hago, ¿qué radiografías me interesan? Pues lo más normal es una pena lateral en carga y una P en carga del tobillo. También puede interesar oblicuas u otras cosas si tengo otras sospechas. Entonces, mi pie asintomático, flexible, ¿qué tengo que hacer? Pues nada, explicarles a los padres que es normal. También lo dice la SEOP en sus panfletos que han sacado hace nada. Y eso, yo busqué en Amazon de solución para el pie plano y te pone este calzado maravilloso. No, para nada, ¿vale? Y el propio Mosca, en una revisión que hace, dice ¿qué cosas no hay que tratar si no duelen? Pie plano, ahí lo tenéis. Si duele, aquí cambia la cosa. Lo más importante, yo estoy tratando los síntomas, no la deformidad. ¿Qué hago entonces? La mayoría de los casos, con unas plantillas semirrígidas que den un soporte al arco y me mejoran la posición del retropié, pues va a mejorar. Y siempre, un principal motivo del dolor de estos realmente es el Aquiles. Entonces valorar ese Aquiles por si puedo hacer alguna cosa, primero fisioterapia o seguiremos hablando. O que sea rígido. Si es rígido, tengo que buscar causas. Ahí os pongo las más principales, las fotos. La primera me la enviaron. La primera es la hijada de mi mujer, que me la comentaron como un pie cabo. Y tiene una coalición tarsiana. Y lo segundo es un pie en mecedora, un astrágalo vertical. Solo voy a decir 2 pinceladas de las causas óseas del pie plano, del astrágalo vertical. Si veis un astrágalo vertical congénito, pensad que puede haber más cosas. Vale, esto no es para valorarlo en cualquier sitio, hay que mandarlo a sitios que sepan un poquito más. Que es fácil confundirse en el diagnóstico realmente. La definición, bueno, sería luxación del escafoides en la cabeza del astrágalo. Problema, el escafoides aparece a los 2-3 años. Entonces nos fijamos mucho en el eje del astrágalo y del primer meta, que cuando yo hago una radiografía en dorsiflexión deberían alinearse. Y como tip, antes de la cirugía y demás, sería la posibilidad de hacer un enyesado en flexión plantar. ¿Para qué? Para estirar esos ligamentos y sobre todo la piel del dorso de cara a posibles cirugías. Y de la coalición tarsiana, ¿cuándo hay que sospecharla? Un pie rígido, que no es capaz de hacer inversión. Ahí tengo la foto que está sacada del mismo libro realmente. Y la mayoría son asintomáticos, aún así. De todas formas, cuando aparecen en la consulta es por dolor o esguinces entre los 10 y 16 años. Si tengo una coalición calcáneo-escafoidea, pedir un TAC, porque el 20% tienen una calcáneo-astragalina mayores. Y lo que te recomiendan es hacer una inmovilización inicial. Pero lo cierto es que no mejoran. El propio Mosca, en su resumen, lo que dice es que él siempre los inmoviliza. ¿Por qué? Porque si el dolor mejora y no vuelve, no les hace nada más. Y si el dolor reaparece, pues él es cuando te plantea operarlos. Pero la frase al final pone, no operar el pie que no ha mejorado cuando esté inmovilizado. Cirugía, que es lo que todos queremos al final.
Bueno, pues lo más importante, otra vez, información. Decirles a los padres, oye, esto es normal, no está indicado por estética, el pie no va a progresar, no se va a colapsar, no va a pasar nada de ese estilo. Y sobre todo, en niños ya de cierta edad, 8 o 10 años, que tengan dolor y que al menos 6 meses de un manejo conservador ortopédico adecuado, sin mejoría. Opciones quirúrgicas. Bueno, os voy a mencionar ahí 3 cosillas. Técnicas de partes blandas. No se usan. Única excepción, procedimientos sobre el Aquiles. Esos que os he dicho que le falta dorsiflexión, que tienen un Aquiles tenso, me fijo si el problema viene de los gastronemios o abajo con el test de Silver y me sirve para dónde hacerlo. Cuando hago una percutánea, que sería el Hoke, me sirve también para corregir el valgo, usando las direcciones para debilitar un poquito más la zona medial. Misma filosofía con matices, artrorisis, calcáneo stop. La artrorisis es poner en el seno del tarso un dispositivo, el calcáneo stop es usarlo como un freno a la pronación, un tornillo. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Pues yo soy más aficionado al calcáneo stop. ¿Por qué? Es extraarticular, no nos bloquea la inversión y sobre todo es más barato. Muchos de los autores te dicen que sienten que la artrorisis tiene muchas más complicaciones de corrección, que hipocorriges o que sobrecorriges. Pero en todas las que hacen todos los estudios comparativos dicen que es igual. Y el último paso, osteotomías. Voy a mencionar 2 y media, ¿vale? La primera, el Evans, que es alargar la columna lateral. No es una osteotomía de división de cuña, es una osteotomía de distracción. Por eso las cuñas son trapezoidales, ¿vale? Tiene truquillos. Sobre todo, lo más importante para saber es que es muy importante hacer, son las cosas que pongo ahí, una liberación del peroneo corto. El largo no se toca, el corto se le hace una Z. Y del aductor del quinto. Recomiendan poner una aguja retrógrada para controlar la posible luxación-subluxación en la calcaneocuboidea. Cierto es que luego hacen estudios de estos que están luxados inicialmente, los controlan y muchos se reducen espontáneamente. Hago la distracción y cuando tenga el eje en línea del astrago y del primer meta es cuando debería parar. Cuidar mucho la piel, la zona del seno del tarso es bastante puñetera. Y sobre todo 3 tips. Si el pie plano es muy severo, puedo valorar asociar un Mosca, que es hacer una aplicatura de la cápsula dorsal y medial y del tibial posterior, ¿vale? Si falta dorsiflexión, ver el Aquiles, gestos en el Aquiles. Y si el antepié está supinado, que eso lo debería ver ya con el talón en la posición corregida. Si el antepié sigue supinado, me puedo plantear hacer una osteotomía. Son contrarias. El cotton es añadir en el dorso, lo otro es sustraer plantar. ¿Ventajas e inconvenientes de cada una? Pues el cotton es autoestable y la desventaja es que necesita injerto. Otras opciones, la que hacen los adultos para corregir el talovalgo, el Kochuyanis. ¿Cuándo lo usamos en niños? Sobre todo en adolescentes con mucho talovalgo o cuando el Evans nos requiere ya cuñas muy grandes. Sabemos que con esas cuñas muy grandes la tasa de artrosis luego en la calcaneocuboidea es más importante y nos lo podemos plantear. Importante saber que no tiene efecto sobre el arco plantar. Y ya luego, como ultimísimo recurso, la osteotomía triple, ya casos muy severos. Todo esto eran cirugías de pies planos que no han respondido a nada. No me estoy metiendo en el pie rígido, ¿vale? Algoritmo de la Sociedad Española de Pie y Tobillo. Muy fácil. Siempre parecen mucho más engorrosos de lo que son. Lo que os dice es, si el pie es rígido, que lo estudiéis. Si es flexible y no tiene síntomas, nada. Flexible con síntomas, conservador, lo que hemos dicho, con las plantillas. Si mejoran, nada. Y si no mejoran, pues ahí es donde entran las radiografías. No quise entrar en mucho detalle, pero la gran importancia de las radiografías es ver cuál es el cora. Me sirve para ver si el pie plano es subtalar o si la causa está en el medio pie. Si es subtalar, pues calcáneo stop o una artrorisis. Si está en el medio tarso o es la causa mixta, pues un Evans. Si el equinismo, pues va lo que he dicho, atacar sobre el sistema suroaquileo-calcáneo. Y luego siempre valorar la supinación por si tengo que hacer algo en las cuñas. ¿Por qué no quiero hablar del pie cabo? Porque el pie cabo no es lo inverso al pie plano, es otra película muy distinta. Cuando venga un pie cabo, lo menos importante es el cabo, ¿vale? Hay que saber por qué pasa. Si aparece unilateral de debut, pueden ser cosas de la columna. Si es bilateral, descartar algo neurológico, que es la típica pregunta que siempre hacían en el MIR. No sé cómo es en vuestros hospitales, pero yo todos los pacientes que mando a neuropediatría, todos salen en el estudio normal. Papel del tratamiento conservador aquí, muy limitado, porque esto va progresando. El pie cabo siempre va progresando, no es como el plano. Es decir, son agonistas y antagonistas que cada vez va el par desequilibrándose más en un sentido.
Entonces, si va progresando, si hay una inestabilidad o si es doloroso, va a necesitar quirófano. La cirugía no se debe retrasar salvo que pueda curar, tratar la causa que lo produce. ¿Qué se hacen? Se hacen transferencias y se hacen osteotomías. Muchas veces, no es una cirugía tampoco fácil de planificar, ¿vale? Y siempre hay que advertir de que esto va a seguir progresando y que es muy probable que necesite cirugías en el futuro. Y ahora, los casos clínicos, que es lo que me mandaron. Entonces, aquí os voy a pedir un poquito de colaboración. Vale. La primera es una niña de 3 años, que a mayores es la hija de una enfermera del hospital nuestro, que la niña tenía un seguimiento por una displasia de cadera, a la que no se le había hecho nada, así que dudo que hubiese una displasia de cadera. Y a la madre la habían operado en Vigo de un calcáneo stop hace más de 20 años, y los padres están muy preocupados, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Qué les digo? Podéis decirme qué prueba queréis, qué queréis hacerle, qué queréis preguntarle, y yo os digo. ¿Por qué están preocupados? Están preocupados por el pie plano, que es lo mismo que tenía ella. De 3 años, hay que hacer. ¿Qué queréis que os diga de la exploración? A ver, como han hablado los adjuntos de Coruña, que los resis de Coruña me digan algo. A ver, Navar. Preguntar por Ricardo. Es una buena opción. Creo que está jubilado, ¿eh? Está muerto el pobre. Ya. Jubilado. Un poco más que jubilado. De Vigo. Ya se murió. Mira, no es una pregunta trampa, ¿eh? La exploración hay que ver si es doloroso, si es rígido, ya hemos hablado. Vale. La niña entró saltando, no parecía que tenía dolor, ningún tipo de dolor y el pie era totalmente flexible. Vale. ¿Qué les dije? Nada de nada. Que no se preocupasen y demás. ¿Qué pasa? Bueno, no se lo dije yo esto, se lo dijo el compañero. ¿Cuándo los conozco yo? Yo los conozco ahora, que tienen 9 años y que vienen porque el pie plano ha progresado. A mayores, han ido a un podólogo que les ha dicho que esto, que si lo dejamos estar, que la columna se descompensa, la cadera se resiente y que esto mal. Entonces le pusieron unas plantillas y que la niña, que ahora tiene dolor. Pues se le quita. Bueno, por si no habéis escuchado, aquí el doctor dijo que las plantillas eran rígidas, muy rígidas, y totalmente no había ningún tipo de cuña en el retropía mayores. Venga, por favor, mojarse a alguien. ¿Sigue siendo flexible? Sigue siendo flexible, pero... Vale. Vale, si el Aquiles sigue siendo laxo, ¿vale? Que le quite las plantillas. Uy, ¿qué le haces a cambio? Y ella quiere un calcáneo stop para la niña. Con 9 años. Y han ido a un traumatólogo privado de Ourense que les ha dicho que es buena idea. Bueno, mi solución fue, después de estar hablando con ellos media hora en consulta, llamé a Toti, a Fernández Cebrián, para que viniese y estuvimos comiéndoles la cabeza para que se quitase la plantilla. Y al final accedió y la niña ahora está totalmente asintomática y esta es una de mis mayores victorias en la consulta del infantil. El segundo, venga, este es un puntito más, que esto es algo que yo no sabía y que me gustó aprenderlo, ¿vale? Un chaval, adolescente, 12 años, muy futbolero, su vida era ver fútbol, jugar fútbol, respirar fútbol, que era sano y como así único antecedente es que el padre emplea plantillas por unos pies planos flexibles y van bien. Los padres que te dicen que tenía un pie plano desde siempre, pero que en los últimos 6 meses se ha empezado a quejar de dolor, que no era capaz de terminar los entrenamientos ni los partidos. Fue a una fisio privada hace 1 o 2 meses y le dijeron que el Aquiles que estaba cortado y le mandaron a hacer estiramientos. Me viene a mí y el chaval, sí, estaba afectadillo. Venga. ¿Dónde tiene el dolor? Vale. Inicialmente, en la primera consulta, nosotros describimos que tiene el dolor en la zona del tibial posterior y en la inserción del Aquiles. ¿Y el Aquiles está corto? El Aquiles estaba corto. Porque una de las posibilidades en los niños, si cambio de botas a los tacos, los tipos de tacos, cuidado con esas cosas. Muy bueno. El fisio le dijo que dejase los tacos. No, es el tipo de Pero taco. sí. Y de hecho, en teoría se pasó al fútbol sala, pero a pesar de hacer fisioterapia y a pesar de estar con eso, no mejoraba. ¿Sigue siendo flexible? Sigue siendo flexible. ¿Comportamiento aquí es flexible?
Vale, entonces dijimos, bueno, 1 o 2 meses, muy poco tiempo, sí, fisio y le ponemos unas plantillas. Bueno, os presento a José. Cuando me dijo lo del caso clínico, llamé a José para que viniese al hospital. Vino una guardia mía para que le pudiese sacar unas fotos, así que ya veis lo buen paciente que es, ¿vale? Y a ver si va, sí, yo creo que sí que va a ir. Vale, le pedí ahí un par de cosillas. Sí, que te pongas de puntillas fuerte, los dos. Perfecto. Muy bien, bajo. Y las consultas de Ourense no son muy grandes, ¿vale? Bueno. Si no, lo pongo fuera, eso no es... Vale, le dimos ese tiempo, pasaron 6 meses, no mejoraba nada. De hecho, en la exploración, los compañeros que estábamos de aquella, el doctor Martín, la doctora Peinó y yo, ya alguno empezaba a dudar y decía, vi algo rígido, tal... ¿Qué? Vale, pues le hicimos unas radiografías totalmente normales. ¿Alguien ha dicho pues un taco o algo así? Se le pidió un estudio con un arreso pensando si era una coalición por un pie rígido. Yo digo lo que hicimos, no que estuviese bien. Que también, que era rigurosamente normal. ¿Y dónde le duele? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Que le duele en el deporte? Vale, él solo le duele en el deporte. Él está bien, su vida normal está bien, pero cuando viene a consulta no. ¿Le hincha algo? No le hincha nada. ¿Y le duele el Aquiles? La vez que lo veo yo, le exploro y a mí me da la sensación que sobre todo lo que le dolía era la zona medial. La zona medial. El Aquiles ya no le dolía demasiado. ¿Le duele Y igual? le duelen los dos igual. Y le duele un poquito en la base del primer meta. Por la planta. Nunca, nada. Tampoco. Bueno, pues un plano doloroso. Lo comentaron aquí, no, radiografía totalmente, bueno, con características del plano, pero no había un escafoides accesorio ni nada. Mira, pues llegó a tal punto la desesperación con este niño que teníamos, que lo que hicimos fue, hay un curso en Ourense que viene en Monteagudo y Vilarrico, y trajimos al niño para que lo viesen caminar y lo explorasen. ¿Sí? Y lo primero que le preguntó Monteagudo es, ¿cómo es el dolor? Y el niño le dijo, lo de siempre, decía que le dolía por medial. Pero Monteagudo va tocando y en un momento toca en la parte lateral del pie y el niño tal cual pega un chillido. Peroneo largo. El peroneo largo se inserta en la base del primer meta y pasa por el canal del cuboides, en el borde lateral. Estos niños, si tienen el pie un poquito supinado al andar, las plantillas que les damos, os he dicho que tienen el talón y el soporte del arco. El primer radio va haciendo este impacto cada paso que va dando. Produce irritación en esto. ¿Qué nos dijo Monteagudo? Que le pusiésemos una cuña supinadora, es decir, a favor de la deformidad, simplemente para que no haga ese impacto al caminar y que le dejásemos. Cuando le mandé venir hace 3 semanas aquí a urgencias, está jugando al fútbol sala, está asintomático. Y lo digo, yo esto no lo sabía y ahora es algo que siempre les pregunto también. Sí. Entonces, como conclusiones, muy breves, que saber que el pie plano flexible es una variante de la normalidad y que es normal en ciertas edades, que la exploración, ver la movilidad de la supraestragalina y valorar el Aquiles, si no tiene síntomas, no tocarlo, si es doloroso, primero con plantillas semirrígidas, si es rígido, buscar las causas por las que sea rígido, y las cirugías solo en casos seleccionados y muy bien informados. Esta es la bibliografía que usé y esta, una ciudad maravillosa a la que os recomiendo que vengáis todos.